Hoy nos vamos a sumergir en una de esas historias de transformación personal y también financiera que a veces parecen, bueno, casi increíbles, pero son reales. Sí. Nos llega desde Uganda. Es la trayectoria de Julius Kabanda, que es una figura bastante destacada en la comunidad de Royal Q allí en Ujú. África. Ajá. Y es un relato de cómo pasó de una situación francamente difícil a un éxito notable. Y en solo 3 años. 3 años, es impresionante. Y lo mejor es que es él mismo quien comparte su experiencia, pues, para motivar a otros. Efectivamente. Y lo fascinante aquí es justo eso, analizar ese cambio tan radical. Partimos de un contexto que él mismo describe, sin pelos en la lengua, como un desastre. Un desastre, sí. Una precariedad absoluta, vamos. Así que hoy vamos a desgranar un poco los elementos clave de esa metamorfosis, ¿no? Su estado mental al principio, esa insatisfacción profunda, Claro, luego las herramientas y oportunidades que encontró, como Royal Q, las criptomonedas, y muy importante, qué le dio la fuerza para seguir, para perseverar incluso cuando la cosa se puso, pues, muy cuesta arriba. es una historia muy potente, sí. Sí, sobre motivación, sobre tener visión y sobre todo sobre actuar. Pues empecemos por ahí, por dibujar ese punto de partida. Julius usa esa palabra, desastre, para describir su vida antes de 2021. Ya, Y para que nos hagamos una idea más clara, él mismo compartió un vídeo de cómo era su casa entonces. ostras. Una habitación muy básica, desordenada. Incluso menciona una canción que sonaba de fondo en Luganda, que era como una súplica a Dios para salir de esa vida tan dura. Madre mía. Es un retrato bastante crudo de la lucha diaria. Sí, y añade un detalle muy gráfico, que revela mucho de esos comienzos tan humildes. Su oficina, Ah, sí. que no era más que un simple puff, un beanbag de estos, Sí, sí. justo al lado de su cama. Desde ese rincón empezó a forjar su cambio. Pero quizá, lo más potente de esa fase inicial fue algo muy íntimo, muy personal que hizo. ¿El qué? Suena interesante. Pues mira, fue una lista. Julius decidió enfrentarse a su realidad, pero de frente. Cogió un papel y escribió una lista. El título: 5 cosas que odio de mi vida ahora. Uf, qué directo. Directísimo. Y la pegó en la pared, justo detrás de su cama. Era lo primero que veía al levantarse y lo último al acostarse. Madre mía. Un recordatorio constante y brutal de lo que le empujaba a buscar una salida. Eso es. Es increíblemente potente. Tener que mirar a la cara lo que más te duele cada día. Debió ser un motor, bueno, extraordinario. Vamos a desglosar esa lista porque seguro que ahí está la esencia de su desesperación y sus ganas de cambiar. ¿Qué puso Julius? Pues mira, enumeró 5 puntos muy concretos, muy dolorosos para él. Primero, odiaba ir a pie a todas partes. ¿A caminar? Estaba harto de ver pasar los coches mientras él caminaba, ¿sabes? Sintiendo esa diferencia. Segundo, odiaba la situación de su madre. Claro. Era hijo de madre soltera, y ella llevaba 30 años viviendo en una casa muy modesta, casi improvisada. Él usa una palabra local que viene a significar algo como autoconstruida o confusa. Ya, entiendo. Aquí tienes tu guía paso a paso para generar ingresos pasivos con Royal Q. Haz clic en el link y descárgala ahora mismo. Autoconfundida. Sentía una impotencia tremenda por no poder darle algo mejor. Entiendo. La frustración personal y la familiar, ahí mezcladas. ¿Y los otros puntos? Tercero, odiaba no poder mantener a su familia, ni siquiera a sí mismo, de forma digna. Cuenta que si su madre le pedía algo de dinero, él no tenía cómo ayudarla, y eso le daba una vergüenza profunda. Me imagino. Cuarto, odiaba pagar alquiler, mes tras mes, sin la seguridad ni el orgullo de tener una casa propia. Y quinto, odiaba la idea de llegar a los 30 años sin haber alcanzado la libertad financiera. Y tenía 27 entonces. Exacto. Escribió esto en 2021, con 27 años. Sentía que el tiempo se le echaba encima, ¿sabes? Esa lista es, un ejercicio de honestidad brutal y una declaración de intenciones clarísima. Puedo imaginar cómo esas 5 frases le resonarían en la cabeza todo el rato. Él mismo lo llama su porqué. Exactamente. Se convirtió en su combustible diario. Él cuenta que le costaba dormir, que daba vueltas en la cama, y esas palabras eran como un eco constante. El dolor de su presente fue la palanca más fuerte para buscar un futuro distinto.
No era algo abstracto, ¿eh? Era un rechazo visceral a su realidad. Y en medio de esa búsqueda, de esa necesidad casi desesperada de cambio, aparece una invitación. El 12 de junio de 2021, alguien le habla de Royal Q. Ajá. Y su situación económica en ese preciso momento era, bueno, crítica. Nos cuenta que solo tenía $85 en su cuenta de Binance. Que es una de las plataformas de cripto más grandes, sí. $85. 85. Y tan crítica era la cosa que ni siquiera eso le llegaba para empezar. No. Necesitó que alguien le prestara $15 más. $15 para poder activar la licencia del software de Royal Q. Que es un bot, ¿no? Para trading automático o algo así. Eso parece. Un bot para automatizar ciertas estrategias de trading con criptomonedas. O sea, empezó literalmente con ayuda, pidiendo prestado para el coste inicial. Y como decías, no era la primera vez que intentaba algo para salir del agujero. Ya había tenido otras experiencias que no cuajaron. Correcto. Menciona que probó el marketing multinivel con una empresa llamada AIM Global, que por lo visto es conocida en Uganda y otras partes de África. Ah, barde. Y también otras inversiones que le salieron mal. Seguía atrapado en la lucha diaria por sobrevivir, por buscar qué comer. Él lo describe como un desastre total. Había probado caminos, pero ninguno le había llevado a ninguna parte. Pero con Royal Q algo hizo clic, algo fue diferente. ¿Qué vio él en esta oportunidad que no vio en las otras? Pues parece que hubo como un momento de epifanía. Se topó con material promocional de Royal Q, quizá un folleto, una presentación, Ya. que mostraba un potencial de ganancias muy atractivo. Se hablaba de rendimientos de entre un 10% y un 50% mensual. ¿Mensual? Sí, sobre un capital hipotético de $100.000, operando con cripto. Aunque él estaba lejísimos, pero lejísimos, de tener esa pasta. Claro, con $85. Exacto. Pero la visión, la idea de lo que podría ser posible si llegaba a acumular ese capital, eso le impactó profundamente. La idea de que alcanzar esa cifra significaría la libertad financiera que tanto buscaba. Eso es. Esa visión se convirtió en su objetivo. Pasó de la desesperación a la determinación total. Se dijo a sí mismo, voy a hacer esto, voy a hablar con todo el mundo sobre esto. Encontró una meta clara y un vehículo que, bueno, él pensó que podía llevarle hasta allí. Y su reacción no fue quedarse quieto, sino actuar. ¿Y a qué velocidad? Los datos que da de su progresión inicial en Royal Q son notables. Alcanzó el nivel V2 en solo 8 días. 8 días. Para ponerlo en contexto, esos niveles V, V2, V3, V4, V5, en sistemas como Royal Q suelen ser hitos de crecimiento de red, ¿no? Del equipo que construyes. Exacto. Llegar a V2 tan rápido sugiere una actividad de recomendación, de afiliación, muy intensa desde el minuto 1. Y no paró ahí. En 2 semanas ya era V3. 2 semanas. Sí. Y en unos 3 meses, V4. Y con el tiempo llegó a V5. Es una escalada rapidísima en ese tipo de estructuras. Sin duda. Demuestra un enfoque láser, una ética de trabajo, bueno, implacable. Y es interesante lo que cuenta de la reacción de su entorno, de sus amigos. ¿Qué pasó? Pues que al principio nadie le hizo caso, rechazaron unirse, nadie le creyó. Lo típico, ¿no? Sí. Fue solo cuando empezaron a ver resultados tangibles, cuando vieron que Julius de verdad estaba ganando dinero y que su vida empezaba a cambiar, pues entonces decidieron unirse. Ese contraste es muy revelador. Él mismo lo ilustra con fotos, ¿sabes? Una foto inicial suya solo sentado en el suelo de su habitación precaria. Ya. Y luego, tiempo después, una foto con esos mismos amigos, pero ya en su casa, con muebles que había podido comprar con sus ingresos. Qué bueno. Pasó de la soledad de la lucha a poder compartir su mejoría. Y si avanzamos hasta hoy, 3 años después de aquel 12 de junio de 2021, los resultados que describe son realmente impactantes, sobre todo si los comparamos con aquella lista de 5 cosas que odio. A ver, cuéntame. Empecemos por los ingresos. Julius afirma haber generado más de 1.000 millones de chelines ugandeses en estos 3 años. 1.000 millones de chelines. Eso, para tener una referencia, aunque el cambio fluctúa, estamos hablando de bastante pasta en Uganda, ¿no? Ujú. Aquí tienes tu guía paso a paso para generar ingresos pasivos con Royal Q. Haz clic en el link y descárgala ahora mismo. Cientos de miles de dólares al cambio fácilmente. Sí, una suma muy considerable. Y él especifica que esa cifra viene sobre todo de los ingresos del equipo en Royal Q, o sea, comisiones de su red, aparte de lo que haya ganado con su propio trading.
Vale. Pone un ejemplo concreto. Justo el día que compartió esta actualización, que era su tercer aniversario, había ganado $228. En un día. No está mal. Y no solo ha generado ingresos, también ha aprendido una habilidad nueva. Correcto. Explica que en este tiempo aprendió a operar en cripto y que ahora da clases diarias de trading. Pero volvamos a la lista. Punto 1. Odiaba caminar. ¿Y ahora? Ahora nos cuenta y enseña que conduce su propio coche. ¿Cambio radical? Punto 4. Odiaba pagar alquiler. Ahora vive en su propia casa. Y no solo eso, se ha convertido en inversor inmobiliario en su ciudad, Masaka City. Dice que tiene 7 títulos de propiedad a su nombre. ¿7? De inquilino frustrado a propietario múltiple. Es impresionante. ¿Y qué hay de su familia, de su madre? Eran puntos clave en su lista. Punto 3. Odiaba no poder mantener a su familia. Ahora describe una situación de abundancia. Dice que no pueden terminar lo que hay en la mesa. ¡Qué imagen! Su madre. Pues bien, cuando compartió su historia, estaba terminando de construirle una casa nueva. Completamente nueva. ¡Qué bueno! Muestra vídeos del proceso, el contraste entre la casa antigua y la nueva. Un regalo que materializa ese deseo tan profundo de cuidarla. ¡Qué forma tan tangible de cerrar ese círculo de dolor! Y queda el último punto de la lista, el quinto. El miedo a llegar a los 30 sin ser libre financieramente. Pues cumplió los 30 y, según él mismo dice, se siente precisamente así, financieramente libre. Objetivo cumplido. A todo esto añade otros logros que para él simbolizan esta nueva vida. Poder viajar internacionalmente, algo impensable antes, para compartir su experiencia con Royal Q. Es una transformación de 180 grados, vamos, en todos los frentes que le preocupaban. Pero, claro, sería ingenuo pensar que todo fue un camino de rosas. Él mismo admite que hubo momentos muy duros, ¿no? Sí, lo reconoce abiertamente. No oculte las dificultades. Menciona específicamente el impacto de la gran caída del mercado cripto. Uf, el cripto invierno. Exacto. Cuando Bitcoin se desplomó desde casi $69,000 hasta los 15,000. Eso fue durísimo para cualquiera metido en esto. Me imagino que ver cómo el valor de todo se hunde así debió poner a prueba la fe de muchos. Sin duda. Y añade otra dificultad muy personal. El abandono. Cuenta que las personas que le metieron en el negocio, sus uplines, Sus referentes. sí, la gente a la que él admiraba y seguía, tiraron la toalla, abandonaron el proyecto, le dejaron solo en medio de la tormenta. Eso tiene que ser desmoralizador. Perder a tus mentores justo en el peor momento. ¿Y qué le hizo seguir? Cuando el mercado caía y sus apoyos desaparecían, ¿qué le mantuvo ahí? Su respuesta es clara. Vuelve al origen. Su porqué. La lista. Su lista. Miraba esas 5 cosas que odiaba de su vida anterior y se daba cuenta de que, aunque había avanzado muchísimo, su misión no estaba terminada del todo. El recuerdo de la precariedad era demasiado vivo. El miedo a volver atrás era más fuerte que el miedo a seguir en la incertidumbre. La aversión a lo pasado era más potente que las dificultades del presente. ¡Qué fuerte! Exactamente. Además, él seguía viendo en Royal Q y las cripto una oportunidad única. Una que, según él, le permitía generar ingresos potencialmente 24/7, incluso durmiendo, gracias a la automatización y al mercado global. Vio el potencial de alcanzar un nivel de ingresos en chelines millonarios que jamás habría soñado en su vida anterior. Que creo que estaba relacionada con la salud, ¿no? Sí, por algunas referencias parece que sí. Así que esa lista inicial no fue solo el punto de partida. Fue también el ancla que le mantuvo firme en las tempestades. Una herramienta de resiliencia personal. Precisamente, un recordatorio constante del propósito. Y claro, desde su posición actual, habiendo pasado por todo eso, Julius tiene ahora una perspectiva muy definida sobre el momento actual del mercado cripto y la oportunidad que él cree que representa. Interesante. ¿Y qué señales específicas de él? ¿Qué le hace ser optimista ahora mismo? Pues menciona varios factores que él interpreta como muy positivos. Destaca la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos a principios de año. El 10 de enero, sí. Lo ve como un hito histórico que facilita la inversión institucional y también la minorista tradicional. Y luego la confirmación de los ETF de Ethereum también. Entendido. La entrada de productos regulados basados en cripto en los mercados tradicionales. Muchos lo ven como un puente hacia una adopción más masiva. Correcto. Además, se fija en el panorama político, sobre todo en Estados Unidos. Cito un comentario que se atribuye a Donald Trump sobre que quiere que el resto del Bitcoin se mine en América. Sí, algo oí.
Y él lo interpreta como una señal de que figuras políticas importantes empiezan a competir por mostrarse pro-cripto, casi como embajadores del sector. Ve un cambio de narrativa ahí. Y menciona también indicadores económicos, ¿verdad? Sí, se fija en datos macro, como el IPC-NUEV. Menciona una cifra reciente del 3,3% e interpreta esa tendencia a la baja como una posible señal de que los bancos centrales, como la Fed, podrían empezar a bajar los tipos de interés. Claro. Y históricamente, tipos más bajos suelen favorecer activos de riesgo como las tecnológicas o las criptomonedas, porque hay más liquidez buscando rendimiento. Entiendo el razonamiento. ETFs aprobados, más apoyo político, un posible entorno macro favorable. Es un conjunto de factores que él ve como el caldo de cultivo perfecto para una nueva fase de crecimiento en el mercado cripto. Exactamente. Y basándose en esta lectura, transmite un mensaje de urgencia muy fuerte. Él cree firmemente que estamos en medio de una transformación financiera clave, un cambio de paradigma del dinero de papel a la economía digital. Ya. Considera que esta es una oportunidad histórica, de esas que se presentan una vez en la vida, y que no hay que dejarla pasar. Es una visión muy audaz. Incluso lanza una pregunta bastante provocadora, creo recordar. Sí, una pregunta retórica para la reflexión. ¿Qué les dirás a tus nietos cuando te pregunten dónde estabas durante esta transformación financiera? Uf. Él está convencido de que se acerca un periodo clave, lo estima en unos 18 meses, en el que, según él, será posible construir suficiente riqueza como para dejar de trabajar por dinero de la forma tradicional. Es una promesa muy potente, desde luego. Y basándose en toda esta trayectoria y en su visión actual, ¿cuál es la llamada a la acción concreta que hace Julius? ¿Qué recomienda él desde su experiencia? Pues propone un plan de 3 pasos. Primero, y volviendo a lo que fue crucial para él, definir tu motivación interna. Recomienda literalmente escribir esas 5 cosas que odias de tu vida ahora mismo. Para encontrar tu porqué. Exacto. Tu porqué personal. Ese motor que te impulse a actuar. El primer paso es mirar hacia adentro, definir el propósito. Eso es. Segundo, comprender la naturaleza de la oportunidad que él ve en el mundo cripto ahora. Insiste mucho en que es una oportunidad global. Que no depende de dónde estés. Ni de la edad, ni de la educación, ni de la ubicación. Contrasta ejemplos de éxito en sitios como Malasia con su propia historia, surgida de una aldea en África. Su mensaje es: la barrera de entrada es baja y la oportunidad es universal, si entiendes el sistema. ¿Y el tercer paso cuál sería? Unirse a un sistema probado. Argumenta que el éxito no es casualidad, sino seguir un plan, una estrategia. Menciona su propio sistema, que resume como éxito igual plan más estrategia. Vale. Incluso le da un nombre a su estrategia, 3% 300X, y añade que en su comunidad dan formación y apoyo para ayudar a otros a buscar esa libertad financiera que él ha alcanzado. Bien, pues recapitulando, la historia de Julius Kabanda es, verdaderamente notable. Pasar de esa pobreza extrema, marcada por una lista de odios muy concreta, a lograr la independencia financiera, ayudar a su familia de forma tan significativa, ser propietario, inversor, y todo en 3 años, es un testimonio impactante. Desde luego. Muestra el poder de una motivación profunda, de la perseverancia ante la adversidad y, de saber identificar y actuar sobre una oportunidad cuando la ves. Universal. El poder que tiene identificar con absoluta claridad qué es lo que nos mueve por dentro, qué nos impulsa a buscar un cambio radical. Esa insatisfacción profunda convertida en un plan. Exacto. Quizá la pregunta que queda flotando para quien nos escucha es: ¿cuál podría ser ese motor interno personal? Esa lista propia de cosas a cambiar, que a lo mejor aún no hemos articulado, pero que, una vez definida, podría tener el potencial de impulsar una transformación muy significativa en nuestra propia vida. Aquí tienes tu guía paso a paso para generar ingresos pasivos con Royal Q. Haz clic en el link y descárgala ahora mismo.